Tengan un muy buen día. El día de ahora vamos a compartir el tema de la depreciación. ¿Qué es la depreciación y sus usos dentro de las organizaciones? Este tema lo vamos a compartir desde nuestra institución Universidad Modular Abierta en su Facultad de Ciencias Económicas, en la asignatura de Contabilidad 1 y su docente Carla Patricia Anleu Morán. La depreciación. A partir de la NIC 16, podemos decir en su párrafo 6 que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo no corriente a lo largo de su vida. ¿Qué es en sí ese valor o ese término depreciable? Depreciable es sinónimo de pérdida de valor, lo que se repite en el párrafo siguiente. Es la pérdida de valor que sufre un activo debido al paso del tiempo, al uso y a la obsolescencia a lo largo de la vida útil de dicho activo. Ojo con esto. Paso del tiempo, obsolescencia y vida útil del activo, valga aclarar, esa vida útil, esa obsolescencia dentro de las organizaciones específicas. Por poner un ejemplo en sí. Si usted compra una computadora a enero de este año, supongamos le costó $1,200, desde el momento en que usted compró la computadora y la sacó del almacén, esa computadora ya no tiene el mismo valor. Y podría decir, mire, es absurdo, ¿cómo va a creer que ha bajado de valor o ha subido de valor? Podría decir alguien más. Sí, las cosas, aunque parezcan absurdas, pierden valor solamente por el hecho de ya no estar en un almacén. Y si usted esa computadora al salir, al pasar 3, 4 meses la quiere vender, probablemente lo va a tener que vender a un valor menor del que usted lo adquirió. Veamos que la computadora es un caso especial que usted podría ponerle algún tipo de programas u otras cosas que podría hacer que en su momento también gane valor, pero eso es otro caso. Ahora específicamente hablamos de las cosas que van a hacer que un bien pierda valor. Supongamos que adquirimos un carro del año 2019. Usted compara un vehículo del año 2019 con uno del 2020, podría ser de la misma marca, un modelo similar, pero solo por el hecho de haber cambiado de año, ya tiene ciertas aplicaciones, tiene otros adelantos. Usted sabe, las empresas son competitivas y por tanto cada vez van haciendo diferentes productos que implican mayor calidad y por tanto va a hacer que su vehículo 2019 cueste menos que un vehículo 2020. Para tomar en cuenta esta depreciación hay diferentes métodos por los que las empresas se pueden decidir para poder depreciar su bien. Vea, el método de depreciación está basado en ir disminuyendo el valor del bien hasta agotarlo. Deducción que es inherente a la actividad de la entidad. Nos vamos a detener acá porque hay algunos empresarios que a veces de manera un tanto fraudulenta, podría decir yo, se hacen los que se han confundido y agregan a los bienes de la empresa algunos bienes que son propios de ellos, no de la empresa. ¿Qué quiero decir con eso? Son bienes que ellos van a utilizar para su uso personal, para su uso familiar y menos para usos que son realmente de la empresa. ¿Qué podría ser un ejemplo? Hay personas que compran unas motos eléctricas que son para la playa y las agregan a la empresa. Eso definitivamente, si usted no se dedica a tener un negocio de motos eléctricas, esa moto no tiene nada que estar haciendo eso en su empresa. Si usted tiene una
¿qué? Una refrigeradora, digamos, y viene y pone la refrigeradora dentro de las cosas que va a depreciar dentro de la empresa, a menos que nosotros estemos utilizando esa refrigeradora para cuestiones específicas del giro de la empresa, no se deben de depreciar. Volvemos a leer la frasecita, la frase. Deducción que es inherente a la actividad de la entidad debido a que el activo se deprecia por el uso o por la posesión de dicha entidad. A continuación se tratan de puntualizar de forma clara los métodos más empleados. Vamos a mencionar 3. Ojo que les aclaro que el método en sí que se utiliza de manera generalizada en El Salvador, porque es el que permite el gobierno, es el método de la línea recta. Así que por tanto, los otros 2 solamente los vamos a mencionar y en otro material yo les voy a entregar la descripción de estos métodos para que por conocimiento general usted sepa cuál es su proceder, cómo se contabiliza. Método de actividad. Unidades de uso o producción. Supone la depreciación, esta en función del uso o la productividad y no del paso del tiempo. La vida del activo se considera en términos de rendimiento que da las unidades que produce. Entonces el rendimiento que da una máquina podría ser un ejemplo. ¿Qué tanto nos está sirviendo como para que nuestra productividad avance? Entonces en armonía con eso, así sería la depreciación que se hace. Luego tenemos el método de la línea recta, que vuelvo a repetir, es en el que nosotros nos vamos a basar. Se considera que la depreciación es una función de tiempo y no de uso. En la siguiente lámina lo vamos a ver con más detalle. Y la de método de cargos decrecientes o depreciación acelerada. Permite un mayor costo de depreciación en los primeros años y uno menor en los últimos años. Ojo, que se hace esto porque se supone que una máquina, por decir algo, una máquina va a ser más productiva para la empresa en los primeros años que usted la adquirió. Y en lo que va pasando el tiempo, va decayendo la productividad de esa máquina. Método de depreciación de línea recta. Es uno de los métodos más utilizados, en el cual el importe depreciable se distribuye equitativamente, asignando cuotas iguales de depreciación en cada uno de los periodos de la vida útil estimada. Vemos acá la fórmula que vamos a aplicar. El costo de adquisición del activo o del bien, el valor que tiene la factura con el que usted lo compró, menos el valor residual, el valor que pensamos que el bien va a tener transcurrido cierto tiempo, entre el tiempo que esperamos que ese bien nos va a ser útil. Entonces, la vida útil que esperamos que tenga el bien. Vuelvo a repetir, el costo del bien menos el valor residual entre la vida útil. Ponemos un ejemplo. Se compra el 1 de enero un vehículo de reparto para distribuirlo, sus productos, por valor de $24,000 más IVA. Y se paga el impuesto por primera matrícula del 6% y las placas por un valor de $300. Se calcula una vida útil de 6 años antes de ser reemplazado por un equipo más moderno. Vea, importante aquí aclarar. Para calcular la depreciación, el valor que vamos a utilizar siempre, y este siempre subrayado, es de el valor neto, quiere decir el valor que no tiene IVA. En este caso específico, el valor que vamos a utilizar es $24,000. Pero ese $24,000 va acompañado de lo que nos costó la primera matrícula y los $300 de la placa. La suma de estos dos nuevos desembolsos que se han originado específicamente por la compra del vehículo
nos da en sí el costo total de adquisición. ¿Cómo lo decimos en otras palabras? El valor del bien o el valor de la compra más el gasto de compra, los gastos que fueron generados por esa compra, teniendo un valor último de compra de 25.740. Ese valor lo vamos a dividir, como no tenemos un valor residual, lo dividimos directamente entre 6 años y nos da un valor anual de depreciación de $4.290. Veamos ahora un cuadro de depreciación de la vida útil de ese bien. El año en que lo compramos, el valor del bien es exacto lo que nos costó. Al siguiente año ya le disminuimos la primera depreciación y así sucesivamente hasta llegar al año sexto y tener un valor en libros de 0. Obviamente, y esto solamente para aclarar, obviamente al llegar a ese valor de 0, probablemente el vehículo todavía lo tenemos, pero ya lo hemos depreciado. Quiere decir que ya no tiene un valor en libros, pero ya se va a buscar otro trato, otra forma de darle salida a ese bien de nuestros activos. No es que se vaya a botar, se tiene que hacer alguna otra cosa, lo vamos a vender por un valor menor, obviamente, entre otras. Vemos acá la partida. La primera partida se da cuando compramos el vehículo. El valor del bien más el IVA que se pagó, los desembolsos que se hicieron, que se ven reflejados en la partida 2 y 3 de la matrícula y de las placas. Y ya la partida 4 es la que tiene que ver con el tema en sí que estamos tratando, ya nos refleja la depreciación. Ojo con esto. Como decimos que el vehículo lo vamos a utilizar en el área de ventas, el gasto específico, la depreciación, la vamos a agregar a gasto de venta con subcuenta depreciación acumulada de vehículo. Y vemos que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, todos los gastos tienen saldo deudor. Pero la depreciación, razonémoslo, en algún momento se va a cruzar con la propiedad planta y equipo y la va a disminuir. Por tanto, el saldo de la depreciación acumulada es acreedor. Y así nos saca la primera depreciación del año y así la siguiente y las sucesivas. Vemos un ejercicio un poquito más pequeño en el cual ya vamos a aplicar el valor residual. La empresa líder estima la vida útil de su mobiliario en 5 años, con un valor residual del 10% sobre su costo, que es de $5.000. Se aplica el 80% de la depreciación a gastos de administración y el resto a ventas. Miremos la aplicación que se ha hecho de la fórmula y se ubicó en el costo de adquisición los $5.000 y le restamos el valor residual. ¿Cómo lo obtenemos? A los $5.000 del costo de adquisición lo ponemos entre paréntesis para no confundirnos, lo vamos a multiplicar por el 10% y ese valor que obtuvimos, que son $500, es el valor que le vamos a restar al valor original de el costo de adquisición o de los $5.000, lo que nos da 4.500. Lo dividimos entre los 5 años que se ha estimado de vida útil de ese bien y obtenemos $900. Probablemente son varios bienes, por eso se nos dice ahí que se va a aplicar el 80% a la depreciación de gastos de administración y el resto a ventas. Vamos a hacer ese cálculo y se ve reflejado en la partida de diario. El 80% de ese mobiliario es 720 y el 20% restante lo ubicamos en gastos de venta. Vea el movimiento, se mantiene. Los gastos de administración y de ventas tienen saldo deudor y la depreciación saldo acreedor con $900, que es el valor total de la depreciación anual.
Ley del impuesto sobre la renta, la tributación. Vea qué interesante. A veces como que le queremos huir un poquito a lo que tiene que ver con las leyes y precisamente por eso es que fallamos, porque desconocemos cosas que son primordiales para poderlas aplicar en nuestra contabilidad. Así que hemos retomado en sí todo el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para ver cómo la depreciación nos puede favorecer y qué cosas nos podría afectar si no las sabemos aplicar. La depreciación o el valor de depreciación que obtengamos en su momento nos lo vamos a poder deducir o lo vamos a poder restar del valor de impuesto que tenemos que pagar. Recuerde que ese impuesto sobre la renta lo tenemos que pagar tenemos la fecha del 1 de enero al último día de abril y precisamente por eso ahí se nos marca todo lo que ha sido nuestra renta en el año, la renta de la empresa o la renta suya en sí, y tenemos derecho a deducirnos ciertas cosas, en este caso la depreciación. Y leemos, es deducible de la renta obtenida, el costo de adquisición o la fabricación de los bienes aprovechados por el contribuyente para la generación de la renta computable de acuerdo a lo dispuesto en este artículo. En los bienes que se consumen o agotan en un periodo no mayor de 12 meses de uso o empleo en la producción de la renta, su costo total se deducirá en el ejercicio en que su empleo haya sido mayor según lo declare el contribuyente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Lo que decíamos unas láminas atrás. Vamos a poder deducir todo aquello que podamos comprobar que ha sido utilizado en la productividad de nuestra empresa. En los bienes, seguimos, cuyo uso o empleo en la producción de la renta, vuelven a repetir, se extiende por un periodo mayor de 12 meses. Se determinará una cuota anual o una proporción de esta, según corresponda, deducible de la renta obtenida de conformidad a las reglas siguientes. Nos vamos a detener antes de ver esto de las reglas y veamos esto de la proporción. En los dos ejercicios anteriores sacamos un valor de depreciación anual, pero ¿qué tendría que hacerse si usted tiene que presentar la depreciación de un bien y ese bien todavía no tiene usted un año de tenerlo? Va a pasar lo que específicamente ahí le está diciendo. Va a sacar usted una proporción de acuerdo al tiempo en que ha gozado usted o ha tenido ese bien en su empresa. Número 1. La deducción procede por la pérdida de valor que sufren los bienes e instalaciones por el uso en la fuente productora de renta gravada. Ojo con esto. La deducción procede por la pérdida de valor de bienes e instalaciones. Decíamos en un principio, mire, el activo no corriente, pero ojo con esto, creo que es necesario aclarar, no todos los activos no corrientes van a ser depreciables. Una excepción a esto de la depreciación son las tierras. Las tierras no se deprecian, las tierras aumentan de valor. Quiere decir que aumentan plusvalía. En este mismo número 1, aquí nos lo explica, en los bienes cuyo uso o empleo en la producción de la renta gravada no comprenda un ejercicio de imposición completo, será deducible únicamente la parte de la cuota anual que proporcionalmente corresponda en función del tiempo en que el bien ha estado en uso de la generación de la renta o conservación de la fuente en el periodo o ejercicio de imposición. ¿Qué querría decir eso? Supongamos que usted compró, estamos en el mero tiempo de pagar la renta, usted compró una maquinaria
allá por octubre del 2019 y se quiere depreciar el valor de la máquina, no lo puede hacer por el año completo, sino que lo tendría que hacer una deducción que corresponda a ese tiempo que usted tuvo la máquina, quiere decir de octubre a diciembre. En el caso que los bienes, se empleen en la producción, construcción, manufactura o extracción de otros bienes, asimismo en la notificación de bienes inmuebles, ojo con esto, el valor de la cuota de depreciación anual o proporción correspondiente formará parte del costo de dichos bienes. En este caso, únicamente se tendrá derecho a deducirse de la renta obtenida el valor de la depreciación que corresponda a los bienes vendidos en el ejercicio o periodo de imposición respectivo. Numeral 2. El valor sujeto a depreciación, será el costo total del bien, salvo en los casos siguientes. En general usted puede decir, mire, yo me puedo depreciar un bien a partir de que me costó $10,000. Un ejemplo, le dice la ley, momentito, tengo que saber yo en qué condiciones estaba el bien cuando usted lo adquirió. Sí, cuando usted adquirió la máquina, cuando se tratara de una maquinaria importada que haya gozado de exención de impuestos a la transferencia de bienes muebles, o sea, de que ya viene de un trato tributario anterior al propio del país y la prestación de servicios en su importación será como máximo el valor registrado por la Dirección General al momento de realizar la importación. Ojo con esto, que no vamos a hacer las cosas como nosotros querramos. Estamos supeditados a que nos auditen, a que revisen en qué condiciones viene nuestro bien. Y cuando se tratara de maquinaria o bienes muebles usados, esto también es importante, el valor máximo sujeto a depreciar será el precio del bien nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a los siguientes porcentajes. Vea qué bonito, qué interesante. Ya nuestra tributación nacional nos ha dado una tabla por la que nos podemos orientar. No es que vamos a depreciar el 100% del bien. No, mire, le dice, si el bien que usted trae tiene un año de uso, usted tiene derecho a depreciar el 80%. Si tiene 2 años, tiene el 60% del bien. Quiere decir de que primero va a aplicarle el 80% y después la depreciación respectiva. Y así sucesivamente, 80, 60, 40 o 20. Ojo que esos precios no es que usted le va a decir al señor de Hacienda, mire, me costó $500. Y él le dice, mire, presénteme por favor la factura y todas las cosas que tengan los sellos correspondientes como para aclarar o confirmar que lo que usted está diciendo es cierto. El contribuyente determinará el monto de la depreciación que corresponde al ejercicio o periodo de imposición de la manera siguiente. Aplicará un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciar. Los porcentajes máximos de depreciación permitidos serán de edificaciones el 5%, es lo más que usted le puede depreciar. La maquinaria el 20%, un vehículo el 25%. Otros bienes muebles el 50%. Yo tendría que estudiarse como para determinar a qué se está refiriendo, cómo se tienen que ir aplicando. Determinado el valor de depreciación de la máquina, determinado el valor de depreciación de la manera que lo establece este numeral, se aplicará a dicho valor las reglas establecidas en el numeral 1 del inciso tercero de este artículo, el mismo artículo, para determinar el valor de depreciación deducible. Una vez que el contribuyente haya adoptado un porcentaje para determinado bien, no podrá cambiarlo sin autorización de la Dirección General de Impuestos Internos. En caso de hacerlo, no será deducible de la depreciación, ¿verdad? Es que no es que usted diga, hoy lo voy a depreciar por $5,000
mañana lo voy a depreciar por $8,000. No, ya usted tiene que avisar de qué forma va a depreciar ese bien a la Dirección General de Impuestos Internos y de ahí en adelante tiene que seguir con ese mismo método. Las erogaciones realmente realizadas para la adquisición, creación, elaboración o construcción de los bienes a que se refiere este artículo deberán demostrarse por medio de documentos de pagos idóneos. Y creo que acá no nos estamos saliendo de lo importante o de la importancia de esta asignatura, en las que yo les he comentado, les he dicho de manera recalcada que algo para que se llame contabilidad tiene que estar cimentada en información escrita. Quiere decir que tiene que tener documentos que la amparen en todo momento. Y acá venimos a confirmar eso. Nos dice, sin documentos usted no me puede decir que tiene algo. Usted solamente lo tiene cuando tiene los documentos y que los documentos no contradicen a lo que usted me está presentando. En ningún caso el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles, raíces, se considerará parte del costo de adquisición de los bienes inmuebles para efectos del cálculo y deducción de la depreciación de tales bienes. Ojo con esto, que nos está diciendo, no le agregue el valor total a los bienes, nos interesa el valor neto. El IVA dejémoslo de ladito. Para los efectos de esta deducción no es aplicable la evaluación o revaluación de los bienes en uso. Ya esto de la revaluación ya tiene otro trato. El contribuyente podrá reclamar esta depreciación únicamente, ojo con esto, sobre bienes que sean de su propiedad y mientras se encuentren en uso en la producción de ingresos gravables. Vino su mamá y compró una moto y usted está utilizando esa moto ahí en su empresa y la quiere depreciar, no puede porque la moto no está a nombre suyo, a menos que su mamá le haga una donación con documento, para que es donación con documento, que quiere decir donación con factura, para que usted ya pueda hacer la depreciación de ese bien. De lo contrario, no se puede. Cuando se trate de bienes en que una empresa tenga el usufructo y otra la nuda propiedad, ¿vea? La depreciación la hará el usufructuario mientras dure el usufructo. Aquí está un caso parecido al que le decía anteriormente. Solamente se podría hacer de esta manera, digamos, usted tiene la moto, pero es de su mamá, pero ya hay un documento que hace constar que la moto la va a utilizar usted para fines de la empresa, entonces sí podría hacer usted la depreciación de ella. De lo contrario, si no hay un documento que haga constar que la moto es de su mamá, pero usted está haciendo uso de ella, no valdría la tal depreciación. Los contribuyentes deberán llevar registro detallado de la depreciación, salvo aquellos que no estén obligados por ley a llevar contabilidad formal o registro. El reglamento regulará la forma de llevar dicho registro. Vea, ¿cómo podría ser así este ejemplo? Supongamos que usted las cosas que hace en su empresa o para su empresa son fuera de su local y no lleva contabilidad formal, pero tiene un vehículo que es el que le sirve para hacer sus diferentes quehaceres operacionales. Tiene que avisar al Ministerio de Hacienda y ellos lo van a orientar para ver de qué manera va a manejar usted este caso específico y detallar en sí su depreciación, cómo la va a hacer a partir de que su empresa no es tan compleja porque no tiene una contabilidad formal. Si el contribuyente hubiera dejado de descargar
en años anteriores la partida correspondiente a la cuota de depreciación de un bien o la hubiera descargado en cuantía inferior, no tendrá derecho a acumular esas deficiencias a las cuotas de los años posteriores. Un ejemplo, estamos por pagar la renta del año 2019 y resulta que usted se da cuenta de que su contador le hizo mala cuenta y en el año 2018 usted dejó de pagar $300 de depreciación y se lo quiere agregar a la depreciación del año 2019. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Ya lo hemos comentado y de eso se puede usted también basar, de que cada ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Lo que está al 31 de diciembre del año anterior, usted no lo puede agregar al 1 de enero, aunque estén pegaditos los dos días. Eso no se puede hacer. Un ejercicio contable, un ejercicio fiscal no tiene nada que ver con el anterior. Si usted dejó que esos $300 no se dedujeron en el año 2018, ya los perdió. No son depreciables las mercaderías o existencias de inventario del contribuyente, ni los predios rústicos o urbanos, excepto lo construido sobre ellos. ¿Qué es lo depreciable? El edificio, pero no el terreno. Lo que le decía anteriormente. Usted puede depreciar el edificio en sí, ¿verdad? Tiene desgaste de qué? Del alambrado de la energía eléctrica, de las paredes, entre otras. Cuando el bien se utilice al mismo tiempo en la producción de ingresos gravables y no gravables o que no constituya renta, la deducción de la depreciación se admitirá únicamente en la proporción que corresponda a los ingresos gravables en la forma prevista en el artículo 28. Vea, acá le está diciendo básicamente lo que decíamos hace un rato. Usted solamente va a poderse deducir todo aquello que va dirigido directamente a la operatividad de su empresa. Vamos a sacar un porcentaje que corresponda a esto y ese porcentaje es el que se va a aplicar. Por el momento llega hasta ahí esta participación. Voy a dejarles un enlace para que ustedes vean con un poquito más de detenimiento el tema en sí. Así que muchísimas gracias por su atención. Y recuerde que la persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. No necesariamente les gusta hacerlas, pero si su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos.